Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. El día de hoy me complace en poder continuar con el curso Aprendamos Electrónica Juntos con un capítulo más acerca de este interesante curso. Me refiero al capítulo concerniente a los diodos LEDs. Esta es la segunda parte después del capítulo anterior que vimos con respecto a los diodos. El día de hoy vamos a hablar ampliamente acerca de los diodos. Este es otro de mis videos con un alto contenido técnico. No solamente vamos a hablar de la parte teórica, sino también en la siguiente sección de video vamos a ver la parte práctica. Así que empecemos entonces. Pues bien, los diodos LEDs. Muchos de nosotros conocemos los diodos LEDs como esos dispositivos que nos van a poder permitir mostrar o indicarnos cuando una lámpara está encendida a través de unos proyectos de electrónica, o de repente cuando nuestra fuente de alimentación la encendemos, vemos un pequeño indicador de luz que se emite a través de fotones y que nos va a permitir poder saber si la lámpara o nuestro proyecto está encendido o apagado. Los LEDs también se utilizan en el automovilismo, se pueden utilizar incluso en las luces direccionales de los autos modernos, en los televisores hoy en día, en la electrónica contemporánea. Así que el día de hoy vamos a hablar ampliamente acerca de los LEDs. Y vamos a empezar este video definiendo qué es un LED. El término LED, LED, viene de Light Emitting Diode, es decir, un diodo de emisor de luz. Es aquel dispositivo electrónico que cuando se le polariza de manera directa a través del ánodo y del cátodo, tiene la facultad de poder emitir luz de la forma de fotones. Es decir, es un diodo como cualquier otro diodo, pero que cuando se le polariza de manera directa, tiene la facultad de poder emitir luz. A esta emisión de luz se le conoce como efecto electroluminiscencia. Recuerden que una lámpara convencional, por ejemplo una lámpara de tungsteno, un pequeño foco, es un pequeño filamento de tungsteno. Esta es una lámpara incandescente. Se le denomina incandescente porque tiene la facultad de poder producir luz cuando circula una corriente, en este caso una corriente alterna o incluso una corriente continua, para los pequeños lámparas de 12 voltios de los autos, que este filamento se incandesce a la hora que circula una corriente y esto produce calor. Ese es el efecto de una lámpara incandescente. Cuando hablamos de los diodos LED, los Light Emitting Diode, estamos hablando de los diodos que producen el efecto electroluminiscente, es decir, producen luz cuando circula una corriente, y esa disipación de energía no la disipan de manera de calor, sino a través de la luz. ¿Ok? Esto es con respecto a la definición. Vamos a continuar con el video, pero no sin antes darle paso a nuestro auspiciador y luego continuamos. Este video es patrocinado por GLC-PCB, fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Puedes ingresar a glcpcb.com y desde aquí realizar tu cotización instantánea. Puedes elegir para el diseño de tus PCBs de 2 capas de 10 centímetros por 10 en 5 unidades por tan solo $2. También puedes elegir otras opciones como por ejemplo 10 unidades de 10 centímetros por 10 por tan solo $5. Muchas gracias GLC-PCB. El símbolo, que lo vamos a encontrar ampliamente en los diagramas esquemáticos y lo hemos visto mucho aquí en mi proyecto, es un símbolo muy parecido al de un diodo. Es más, es un diodo convencional. Tiene un pequeño triángulo a la izquierda que representa o un pin, en este caso a mi lado derecho, que es el ánodo, y hacia mi lado izquierdo el otro pin, el cátodo. Y lo que lo hace diferente al símbolo de diodos convencionales es que tiene 2 flechas hacia arriba. Las 2 flechas hacia arriba indican la emisión de los fotones en forma de luz que produce cuando se polariza de manera directa un diodo. En otras palabras, un diodo LED es un dispositivo común como cualquier otro diodo que emite luz cuando se le polariza de manera directa. Cuando a este diodo LED se le polariza de manera inversa, simplemente el diodo deja de conducir. Se comporta como cualquier otro diodo convencional en polarización inversa. En polarización directa solamente conduce, y cuando conduce emite luz en la forma de fotones. Este es con respecto al símbolo, ampliamente usado en la electrónica. Dentro de la estructura física, cuando hablamos de la estructura física ya no vamos a la parte de la constitución de los semiconductores. Sabemos muy bien que cuando hablamos de semiconductores según un diodo convencional, este es un diodo, por ejemplo, que tiene una unión P y una unión N, como lo hemos visto en el video anterior, en el video de los semiconductores. En una unión P
existen portadores mayoritarios que son los huecos, y en una unión N existen los portadores mayoritarios que son los electrones. Cuando nosotros a un diodo convencional le aplicamos un voltaje de 0.7 voltios, a partir de 0.6 a 0.7 voltios, dependiendo si es de silicio o de germanio, si es de silicio aplicamos los 0.7 voltios, hacemos que los electrones circulen de la última capa de valencia y se arrastren y ocupen la posición de los huecos, y esta circulación de electrones se produce un flujo de corrientes del positivo al negativo como flujo convencional de la corriente, y hace que el diodo conduzca en la polarización directa. Cuando hablamos de un diodo LED, estamos hablando de un principio muy parecido. La única diferencia es el semiconductor que utiliza en su fabricación. En un diodo convencional estamos hablando que se utiliza el silicio y el germanio, como lo hemos visto, y tiene una pequeña barrera de potencial de silicio de 0.6 voltios a 0.7 voltios y de germanio de 0.2 voltios. Ya lo hemos visto en el video anterior. Cuando hablamos de un diodo LED, ya no estamos hablando de que el diodo LED está formado por semiconductores de silicio y de germanio, sino con otro tipo de semiconductores. Como por ejemplo, estamos hablando del arsenuro de galio, el GaAs, el fosfuro de galio, el GaP, el fosfuro con el arsenuro de galio, el GaAsP, el carburo de silicio, el SiC, el nitruro de indio con galio, el GaIn, y finalmente el fosfuro de galio con aluminio, el AlGaP. Dependiendo de los semiconductores que utilizamos, vamos a determinar la longitud de onda que el diodo va a utilizar y que nos va a poder permitir un color determinado. Recuerden que estos dispositivos hacen uso del espectro electromagnético que contamos hoy en día. Sabemos que la luz está formada por un espectro electromagnético de la luz invisible, el infrarrojo, y la luz visible. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, el arsenuro de galio, vamos a crear un dispositivo, un diodo LED de color rosado o violeta, que vendría a ser los LED que utilizamos en los dispositivos infrarrojos. Por ejemplo, en este pequeño control remoto de mi cámara digital, voy a mostrarles. Acá existe un pequeño LED infrarrojo, que no lo están viendo ahí, pero si yo presiono una tecla, yo, a decir verdad, no la veo en estos momentos el LED que se encienda, pero cada vez que yo lo pongo sobre la cámara, pueden ver ustedes que el LED se enciende. Este es un LED infrarrojo que cada vez que yo presiono un botón específico, emite una señal infrarroja. Este tipo de LED infrarrojo es de color rosado o violeta, y está formado por semiconductores del tipo del arsenuro de galio. Ojo con el detalle. Tenemos, por ejemplo, el LED rojo o naranja, para nuestro ejemplo, está formado por el fosfuro de arsenuro de galio. Si queremos, por ejemplo, formar o crear el LED azul, lo crean con el carburo de silicio. Y finalmente, como para mostrarles, tengo acá el LED de color verde, que les estoy mostrando ahí, este LED que solemos usar ampliamente en mis proyectos. El LED, para este caso, el LED de color verde está formado por el fosfuro de galio con aluminio. Dependiendo del material semiconductor que se utiliza en la fabricación de los LEDs, vamos a generar una cierta longitud de onda de trabajo del LED, y en función a esta longitud de onda de trabajo vamos a determinar el color del LED. ¿Ok? Ahora hay que tener en cuenta algo importante. Recuerden que todo lo que vemos no es lo que realmente vemos. Por ejemplo, este plumón tiene una tapa de color azul y un cuerpo del plumón es blanco con letras negras. Este plumón físicamente lo podemos palpar y sabemos que es un plumón, pero la tapa es de color azul. Y lo que vemos, físicamente es un plumón, pero lo que vemos está formado por ondas electromagnéticas. Esta onda que estamos viendo no es el plumón, no es la tapa del plumón, es la onda que corresponde a la luz de color azul. Esta es una onda electromagnética que se está reflejando en el medio ambiente en el cual yo me encuentro en estos momentos, llega a mi ojo, a mi vista, pasa por el nervio óptico y luego pasa al cerebro, y el cerebro se encarga de indicarme que esta tapa, cuya forma es, como la están viendo, medio ovalada, es de color azul. En otras palabras, estamos viendo colores, y estos colores son ondas electromagnéticas, ya sea
del infrarrojo por debajo del rojo o de la luz visible. En otras palabras, vivimos en un mundo de ondas. Es un video que voy a hacer después en unas semanas y que espero que lo puedan ver, porque les voy a demostrar, de acuerdo a mis años de experiencia, que todo lo que vivimos en este mundo está formado por ondas. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, utilizamos nuestros equipos electrónicos formados por ondas electromagnéticas, ya sea invisibles o visibles. ¿Ok? Regresando al tema. Dependiendo del material del semiconductor, vamos a obtener, en este caso, el color del LED. Y no solamente ello, vamos a determinar también el voltaje de trabajo. Entonces, para el caso del arsenuro de galio, que es un infrarrojo, por ejemplo, el LED de color rosado o violeta, está formado dentro o forma parte dentro del espectro de los 850 a 940 nanómetros. Es decir, dentro, su longitud de onda de trabajo de este dispositivo emite luz dentro de este espectro electromagnético, dentro del espectro de los 850 a 940 nanómetros. Recuerda que un nanómetro es la 1000 millonésima parte de un metro. Y se pueden imaginar el tamaño o la longitud de onda que emite este diodo LED infrarrojo, este diodo que les he mostrado en la parte anterior. Este infrarrojo emite una señal que es 850 a 940 1000 millonésimas parte de un metro, para que tengan una idea del tamaño de esa longitud de onda. Y no solamente ello, este pequeño LED trabaja con un voltaje de trabajo, valga la redundancia, de 1.2 voltios. Es decir, para que pueda funcionar y emitir esa señal infrarroja, porque está por debajo del rojo, pues necesita que se le aplique un voltaje directo de 1.2 voltios. De igual manera, cuando hablamos del LED de color rojo, acá, que está formado por el fosfuro de arsenuro de galio, su longitud de onda es de 630 a 660 nanómetros y su voltaje de trabajo es 1.8 voltios. Estos valores son referenciales porque va a depender del fabricante, no necesariamente es 1.8 voltios. Y no solamente ello, el voltaje de trabajo, hay un voltaje mínimo y un voltaje de trabajo máximo. Es decir, el voltaje directo, ese forward voltage que le aplicamos para que esta unión PN se polarice de manera directa y los electrones puedan ocupar los huecos, y esa disipación de energía que se genera internamente, porque recuerden que la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma, no solamente fluye por electrones en forma de corriente, sino que se emite luz en la forma de fotones. Ahora, acá hay algo importante a tener en cuenta. En un diodo convencional de silicio de germanio también se produce luz internamente, pero es una luz tan pequeña que en vez de generar fotones y emitir una luz como la emite un diodo LED, genera calor y obviamente hace que la temperatura de trabajo se eleve, o sea, es perjudicial. En cambio, en un LED, la disipación de energía generada por la producción de luz en la forma de fotón hace de que se emita esta luz y no caliente el dispositivo. Esa es la diferencia entre un diodo LED y un diodo convencional. Entonces, en el caso rojo, en el caso del LED de color naranja, por ejemplo, su longitud de onda es de 605 a 620 nanómetros y el voltaje de trabajo es de aproximadamente 2 voltios. En el caso del LED de color azul, de 430 a 505 nanómetros y su voltaje de trabajo es aproximadamente entre 3 y 3.6 voltios. Y en el caso del color verde, que es el LED que les estoy mostrando acá, este LED de color verde, está formado por el fosfuro de galio con aluminio y su longitud de onda está dentro de los 550 a 570 nanómetros, cuyo voltaje de trabajo es entre 3 y 3.5 voltios. Voy a repetir, estos voltajes son referenciales, dependen del fabricante y de las especificaciones que hay que tenerlo en cuenta cuando diseñamos un circuito electrónico y hacemos uso de los diodos LEDs. Eso es lo más importante cuando hablamos de la estructura física. Algo importante tener en cuenta, que este dispositivo tiene dos terminales, como ya lo hemos visto, un ánodo y un cátodo, y está revestido por un material de resina epoxi que nos va a permitir, por ejemplo ahí, que nos va a permitir darle la consistencia ante los impactos
ya sea eléctricos y no solamente eléctricos, sino también impactos cuando se caen o cuando los golpeamos, ¿no? Esto son dispositivos altamente confiables y lo más importante aquí es que pueden emitir luz cuando se le polariza de manera directa. ¿Cómo reconocer los pines de un diodo LED? Hay varias formas de reconocer, pero aquí les voy a mostrar en este caso 3 formas. El diodo LED normalmente, voy a buscar el plumón azul y mostrar, el diodo LED normalmente cuando lo compramos tiene 2 pines, como lo hemos visto acá. El pin más corto es el cátodo, ¿no? El pin más corto es el cátodo y el pin más largo es el ánodo. Es decir, si nosotros lo vemos, si vemos el dispositivo, ahí les voy a mostrar, por ejemplo, en este caso, el LED tiene un pin más largo, que es el de la izquierda, y ese pin más largo es el ánodo y el pin más corto es el cátodo. Ahí lo vamos a ver. Es más, en la práctica que vamos a ver luego, lo vamos a ver mejor. Aquí estamos viéndolo de manera lejana. Esa es una forma de reconocer. Otra forma de reconocerla viéndolo a trasluz, nos vamos a dar cuenta, es que tiene un pequeño triángulo y el otro es un pin más delgado. El pequeño triángulo, en el 90% de los casos, le corresponde al cátodo. Si lo vemos así contra la luz, nos vamos a dar cuenta de que uno de los pines tiene una forma de un triángulo. El 90% de veces, ese triángulo corresponde al cátodo, mientras que el otro, que es un pin largo, simplemente corresponde al ánodo. Es otra forma de identificarlo. Ojo, no se confíen, porque me ha tocado cuando he visto algunos tipos de diodos que esta segunda opción no es muy válida. Incluso a la hora que he conectado me he dado cuenta de que ese pin no era el cátodo, sino era el ánodo. Así que hay que tener en cuenta esta segunda opción como referencia. Y la opción más válida también es que todo diodo LED tiene una parte plana, o sea, es una pequeña semicircunferencia y tiene una pequeña parte plana o chata en uno de los lados. Esta parte chata corresponde al cátodo, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos de manera así, un corte de esta manera, nos vamos a dar cuenta que la parte chata corresponde al cátodo y la otra parte corresponde al ánodo. Es otra manera de poder identificar los pines de un diodo LED convencional. Otros valores importantes a tener en cuenta tiene que ver mucho con el tema de los diagramas esquemáticos y de la hoja de datos. Cuando diseñamos un circuito electrónico, tenemos que tener en cuenta el datasheet de cada componente. Siempre lo he dicho en mi canal, siempre lo voy a recalcar, porque muchas veces de los proyectos que yo realizo aquí en mi canal, lo realizo con el diseño y hago uso del datasheet. Yo no puedo valerme solamente en la experiencia que tengo, sino también haciendo uso de los valores más importantes que debo revisar cada vez que yo diseño un aparato electrónico o un proyecto que lo voy a usar aquí en mi canal. Entonces, si me baso en la información en sí del datasheet, hay que tener en cuenta 2 valores importantes, como en el caso de los diodos convencionales: el voltaje directo, denominado VF, voltage forward, y finalmente el IF, o la corriente directa. Estos 2 valores, el VF y el IF, son importantes cuando diseñamos o analizamos un circuito o un proyecto que hace uso de los diodos LED. Cuando hablamos del VF, estamos hablando del voltaje de trabajo directo, y me refiero al voltaje de operación. Para el caso del rojo, el voltaje VF es de 1.8 voltios hasta 2 voltios aproximadamente. En el caso del naranja, el voltaje VF es de 2 voltios aproximadamente. En el caso del azul, es entre 3 y 3.6 voltios. Y en el caso del verde, que es el diodo LED que les he mostrado, es entre 3 y 3.5 voltios. Este voltaje de trabajo no necesariamente es el voltaje de operación en sí. O sea, si el diodo LED trabaja entre 3 y 3.5 voltios, yo le puedo aplicar 2.8 voltios y vamos a ver que hay una pequeña conducción, pero muy mínima, de corriente. Cuando llega al voltaje VF, en este caso a partir de 3 voltios, la corriente comienza a crecer y se puede comenzar a elevar dependiendo del voltaje que vayamos aplicando. En la medida que vayamos aplicando mayor voltaje VF hasta 3.5 voltios, la corriente puede ir creciendo, e incluso si superamos este voltaje máximo de 3.5 voltios, la corriente se eleva de manera exponencial y puede destruir el dispositivo. Entonces, este voltaje directo es muy importante y a tenerlo en cuenta cuando diseñamos
un proyecto en electrónica. Cuando hablamos de la corriente directa, es la corriente de trabajo máxima en miliamperios que puede soportar el diodo. Esta corriente directa, por lo general, es entre 10 a 20 miliamperios como máximo. Incluso hay diodos que llegan hasta 30 miliamperios como máximo. El estándar es mantenerlo dentro de los 20 miliamperios hacia abajo, como lo vamos a ver luego en un circuito práctico. Entonces, un LED de trabajo, cuando hacemos el diseño, lo vamos a diseñar, si queremos que el LED se encienda a una luz intermedia, lo diseñamos con una corriente directa IF convencional de 10 miliamperios. Vamos a ver que el LED se enciende, pero no se enciende al máximo brillo. Y esto que nos va a permitir que el LED dure más, porque recuerden, el diodo LED tiene una vida útil de 30.000 hasta 50.000 horas de trabajo continuo. Entonces el diodo LED puede estar encendido hasta un máximo de hasta 50.000 o incluso 80.000 horas continuas de trabajo. Entonces, si yo reduzco la cantidad de corriente a un nivel de iluminación a la mitad, haciendo uso de una corriente de 10 miliamperios, esa vida útil incluso la voy a tener en cuenta y voy a respetarla. Pero si el diodo LED yo lo llevo a los 20 miliamperios, que es el estándar, o un poquito más, 22 miliamperios, voy a hacer que la vida útil de 50.000 horas se reduzca a 30.000, 40.000 o incluso 20.000 horas. Entonces depende del trabajo, depende del diseño que le demos a nuestro proyecto en mantenerlo entre 20 y 10. La verdad que yo suelo usarlo, y siempre en el análisis lo suelo usar entre 20 12 miliamperios como valor estándar. Entonces hay que tener en cuenta esa facultad, estos dos valores: el voltaje directo, que es el voltaje de trabajo que varía entre un mínimo y un máximo, y la corriente directa, que es como máximo, como estándar entre comillas, de 20 miliamperios, que lo podemos llegar incluso hasta 12 o 15 miliamperios. Hay que tener en cuenta esa especificación. La curva característica es muy importante porque vamos a tener en cuenta el valor BF y el valor de la IF. Teniendo en cuenta estos valores del datasheet, podemos generar la curva. En esta curva podemos ver la relación entre el voltaje directo BF expresado en voltios y la corriente forward current, la corriente directa expresada en IF, expresada en miliamperios. Entonces, para un diodo rojo, sabemos que el diodo rojo, su voltaje directo BF es de 1.8 voltios. A partir de 1.8 voltios, más o menos por acá, cerca de los 2 voltios, el diodo comienza a conducir y la corriente comienza a elevarse. El estándar es máximo 20 miliamperios. Pero ¿qué sucede si a este diodo yo no le pongo una resistencia limitadora de corriente? Voy a hacer que la corriente se dispare y no llegue a los 20 miliamperios, sino que sobrepasa ese límite. Cuando la corriente sobre el diodo sobrepasa los 20 miliamperios, llega a 30, 40 o 50 o más, el diodo se va a destruir. Es decir, el diodo se destruye. ¿Por qué? Porque estamos haciéndole que circule mayor cantidad de corriente IF que la que él soporta. Entonces es muy importante tener en cuenta el datasheet, la curva característica, en función en qué momento el diodo comienza a conducir, que ya sabemos que es el BF, y a partir de ahí mantener la corriente directa entre 10 a 20 miliamperios como máximo. No sobrellevar esa corriente superior a ese nivel y limitarlo a través de una resistencia limitadora, valga la redundancia, de corriente, y mantener la vida útil de este dispositivo. Esto con respecto a la curva característica. Un circuito práctico lo vamos a ver en estos momentos. Un circuito práctico, yo a un diodo LED no le puedo aplicar, por ejemplo, yo tengo una fuente de alimentación de 5 voltios, vamos a hacerlo así. Yo no puedo aplicarle de frente los 5 voltios la alimentación al diodo. Si esta es una fuente de alimentación de 5 voltios, por ejemplo, y el diodo me soporta 2.1, en este caso vamos a poner un diodo verde, que es, un diodo verde, por ejemplo, que es entre 3 y, vamos a suponer que el diodo LED sea de 3 voltios, como lo estamos viendo acá. Yo le aplico 5 voltios, lo voy a destruir el diodo. Entonces, para evitar que el diodo se destruya, lo que hacemos es abrimos el circuito y le ponemos una resistencia limitadora de corriente, una resistencia.
Normalmente, para 5 voltios yo suelo poner una resistencia de 220 ohmios. Vamos a ver el cálculo para 220 ohmios. Si yo tengo una resistencia de 220 voltios para 5 voltios, acá está el más y el menos, lo que va a hacer esta resistencia es limitar la cantidad de corriente que va a circular por el diodo y mantener esta corriente dentro de los estándares que les estaba hablando, entre 10 y 20 miliamperios. Si yo le pongo la resistencia de 220 ohmios, sé que el diodo LED es un diodo verde y me va a consumir aproximadamente 3 voltios. Si acá hay 3 voltios, yo le aplico 5, aquí van a caer 2. Y por la ley de Ohm, yo puedo calcular la cantidad de corriente que circula por la resistencia simplemente dividiendo, y es igual a B sobre R. B en este caso es el voltaje sobre la resistencia de 2 voltios. Si aplico 2 voltios y la resistencia de 220 ohmios, yo voy a tener una corriente aproximada de 9 miliamperios. Esto lo pueden calcular. 2 entre 220 ohmios voy a tener una corriente aproximadamente de 9 miliamperios. Pero ¿qué sucede si yo a esta resistencia ya no le pongo 220 ohmios, sino esta resistencia para R 100 ohmios? Si esta resistencia es 100 ohmios, vuelvo a volar la corriente y es igual a B sobre R. B sigue siendo el voltaje el mismo, 2 voltios sobre la resistencia, y la resistencia es 100 ohmios. 2 sobre 100 y es igual a 0.02 amperios y es igual a la corriente máxima, que es 20 miliamperios. Sigo cumpliendo con la norma. A una resistencia de 220 ohmios tengo una corriente de 9 miliamperios. ¿Por qué? Porque la resistencia es mayor. A mayor resistencia, ley de Ohm, menos corriente. Estoy bien. El LED se va a iluminar con una intensidad luminosa tenue, pero se va a mostrar de manera correcta. Pero si a esta resistencia yo le bajo a 100 ohmios, disminuyo la resistencia, aumento la cantidad de corriente por la ley de Ohm, y la corriente ya no va a ser 9 miliamperios, sino 20 miliamperios. Es decir, la corriente estándar que necesito, y el LED se va a iluminar a su máxima expresión, va a iluminar al máximo. Si yo a esta resistencia ya no le pongo 100, sino se le pongo 50 ohmios, obviamente va a sobrepasar los 20 miliamperios y el LED se va a destruir. Entonces hay que tener mucho cuidado, tener muy en cuenta la resistencia de limitación del diodo cuando se le polariza de manera directa. ¿Qué sucede si al diodo yo lo invierto? Al invertir el diodo, simplemente la corriente no circula y obviamente la resistencia no se va a calentar y no va a trabajar. ¿Por qué? Porque el diodo está polarizado de manera inversa. Entonces tiene que ver mucho el tema de la polarización del diodo, y no solamente ello, también de su resistencia limitada, no solamente de corriente, sino también de voltaje, porque recuerden, la resistencia es un dispositivo que se opone al paso de la corriente, y no solamente ello, disipa calor, y en este caso reduce el voltaje y produce calor por la disipación que tiene al circular una corriente sobre ella. Muchas personas me preguntaban, ¿y un diodo LED se puede comportar como un diodo rectificador? Efectivamente, claro, si el diodo conduce en un solo sentido, como cualquier otro diodo LED, un diodo LED también conduce en un solo sentido, yo puedo usar un diodo LED para que trabaje como un diodo rectificador en una fuente de alimentación, incluso dependiendo del voltaje inverso, el voltaje de pico inverso que hemos visto en el video anterior. No puedo poner cualquier diodo, obviamente. Dependiendo del voltaje de pico inverso máximo que soporta el diodo, voy a utilizarlo en ciertas configuraciones de corriente alterna y va a cumplir con la función de un diodo rectificador. Ojo con el detalle. El circuito práctico ya lo hemos visto, como teniendo en cuenta la resistencia de polarización. Las aplicaciones, ya para qué decirles las aplicaciones, tenemos en los sistemas de control, en los indicadores de la fuente de alimentación, cuando la fuente de alimentación está encendida o apagada. Si queremos saber en los LEDs de control, si queremos saber si nuestro proyecto está trabajando, o la salida de nuestro Arduino o de nuestro microcontrolador como Raspberry Pi Pico está enviando una señal y la salida GPIO está enviando un uno lógico, yo puedo poner un diodo y una resistencia pero muy baja, en este caso de 100 ohmios, porque la salida de los Raspberry Pi Pico es de 3.3 voltios. Ese voltaje va a hacer de que el diodo se encienda cuando la salida está puesta a un uno lógico. En los sistemas de iluminación, en paneles
de publicación en los automóviles, en las luces direccionales, en las luces frontales de los automóviles, en los controles remotos que ya lo hemos visto, y en una infinidad de aplicaciones que se le puede usar en los diodos. Algo importante a tener en cuenta, los tipos de LEDs. Hay diversos tipos de LED, voy a dejar esto por acá, diversos tipos de LED, que es lo que les voy a mostrar en estos momentos, ¿no? Que también lo vamos a ver luego, después en la parte práctica. Tenemos los diodos LED de 3 milímetros, ahí podemos ver el diámetro de este LED es de 3 milímetros, es un diámetro más pequeño. Si le ponemos un pequeño medidor del diámetro, nos vamos a dar cuenta de que mide 3 milímetros. Este otro diodo LED que les estoy mostrando acá a mi derecha, acá es de 5 milímetros, este es de 3 milímetros, este es de 5 milímetros. Se tiene en cuenta lo mismo, el pin más largo, voy a mostrarles acá, el pin más largo es el ánodo y el pin más corto es el cátodo. La parte chata igual sigue siendo el cátodo. Este es el diodo LED de 3 milímetros, este es el diodo LED de 5 milímetros. Los diodos LED de alto brillo es un diodo LED que de repente lo vemos en la parte práctica. Y algo importante a tener en cuenta que les quería mostrar es los paquetes de LEDs. No solamente los LED vienen en esta forma, sino también empaquetados, encapsulados, de una manera de que podamos mostrarlos. Y una de ellas es los displays de 7 segmentos. Les voy a mostrar un display de 7 segmentos que incluso lo hemos visto. Este es uno de los proyectos que hice en mi canal para explicarles, y les enseñé a soldar con este proyecto. Ahí podemos ver un empaquetado, en este caso un display de 7 segmentos, y ahí voy a encenderlo a través de mi batería para poderles mostrar. Y ahí pueden ver que en estos momentos son las 1 y 4, y ahí podemos ver el display de 7 segmentos acá. El 1 es un display, el otro es el 3, el otro es el 0 y el 4. Ahí podemos ver que las luces están en azul, ahí me muestra la cantidad de grados centígrados que estamos en estos momentos, me muestra también la fecha, el mes, el día y el mes, el día y la semana, y también me muestra la hora nuevamente. Entonces este es un display de 7 segmentos, en el cual cada uno de los segmentos vendría a ser un LED azul, como lo están viendo ahí. Y este es un display de 7 segmentos que se utiliza ampliamente en los proyectos de electrónica, y es más, ya hemos hecho un proyecto de este tipo en mi canal. Entonces vamos a ver la parte práctica también luego, más luego, de cómo medir un display de 7 segmentos en la parte práctica, para que puedan tener un conocimiento de causa de los diversos tipos de LED. Y no solamente ello, existe otro tipo de LED que les quería mostrar y que he puesto acá. Hemos hablado de los LED de 3 milímetros, de 5 milímetros de alto brillo, del paquete de LEDs, y existen los LEDs bicolores y los LED tricolores y RGB. Los LED bicolores es un mismo LED al cual internamente tiene dos LEDs de dos colores distintos. Es decir, si algo se le ha dopado de una manera especial al LED para tener el color, por ejemplo, rojo y azul, con el fosfuro del cianuro de galio y en este caso este otro, el carburo de silicio, se juntan y en un mismo empaquetado con dos terminales, y electrónicamente tiene un pequeño circuito integrado interno de que hace conmutar los colores electrónicamente, de tal manera que en un mismo LED, en un mismo encapsulado, existan dos LEDs y tenga solamente dos pines. ¿Por qué? Porque internamente tiene un pequeño circuito integrado que hace la conmutación a ambos LEDs. Eso vamos a ver luego en la práctica. Ese es el caso de los LED bicolores. Los LED tricolores, también llamados LED RGBs, es un LED especial que tiene 3 pines para los ánodos, y los cátodos están unidos, es decir, tiene 3 LEDs internamente. Este es un LED RGB o tricolor, ahí les voy a mostrar. Tiene 4 pines, ahí están viendo, tiene 4 pines. Uno de ellos es el cátodo, en este caso es un LED tricolor RGB, porque tiene los 3 colores, el color rojo, R, rojo, G, green de verde, y blue, azul, RGB. Los 3 colores primarios los tiene incorporados, y los cátodos se han unido en un mismo punto. Por lo tanto tengo 4 pines, 3 pines, uno para el rojo, el ánodo, uno para el verde, otro pin para el azul, blue, y finalmente los 3 cátodos se juntan en un pin común, que es el cátodo común. De ahí se le denomina como
diodo LED RGB de cátodo común. Si yo lo quiero activar, lo activo de diversa manera. Le puedo al cátodo mandarlo a tierra, ponerle una resistencia limitadora en cada uno de los pines externos de los ánodos y controlar la salida de cada pin de manera independiente. Y no solamente ello, puedo tener diversos colores, no solamente los colores rojo, verde y azul, sino también puedo hacer de que se encienda el LED emita el color amarillo. Por ejemplo, si prendo el rojo y el verde, me emite el color amarillo. La combinación de colores básicos, puedo obtener un color adicional, eso lo hemos visto mucho en mi canal, y es más, hemos hecho un video al respecto un tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, acerca de este tipo de LED, en este caso RGB tricolor con cátodo común. No solamente ello, con Arduino o con cualquier microcontrolador, con el Arduino IDE, yo puedo programarlo de manera tal de que le puedo decir 255, por ejemplo, si quiero que la salida del rojo se encienda, el LED solamente enciende el rojo, puedo decirle en el código de programación 255,0,0. Eso indica que el R es 255, el G es 0 y el B es 0, por lo tanto prende el color rojo. Si yo quiero que prenda el color azul, le digo 0,0,255 y prende el color azul. Eso es a nivel de código de programación. Si yo quiero que se encienda el color amarillo, le digo que prenda el rojo, el verde y el azul lo apague. Le doy 255,255,0. Se prende el rojo, en este caso el rojo y el verde, y obtengo el color amarillo. Y finalmente, si yo quisiera que el LED se encienda en color blanco, enciendo los tres colores rojo, verde y azul, le doy en el código de programación 255,255,255 y los tres colores se encienden y se va a mostrar el color blanco en el LED. Esto ya depende del código de programación, de cómo lo programemos a nivel de nuestro microcontrolador, en este caso para el ejemplo que le estoy dando a través de Arduino. No solamente ello, también nos va a poder permitir poder hacer el dimming de los diodos LEDs, ya sea de este diodo LED tricolor o RGB o cualquier diodo LED convencional, a través de la modulación por ancho de pulso. Si yo necesito hacer que el LED haga el dimming, es decir, que se encienda de manera despacio, paulatinamente, o que se apague, el efecto dimming, yo puedo hacerlo a través del código de programación con la modulación por ancho de pulso o el Pulse Width Modulation, que lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. Pues bien, hasta aquí esta parte del video, la parte teórica. Ahora sí, vayamos a la parte práctica. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte práctica, en esta guía única y definitiva acerca de los diodos LED del curso Aprendamos Electrónica Juntos. Muy difícil encontrar un video en YouTube así, en donde te expliquen no solamente la teoría, sino también la práctica, sin importar el tiempo. Vamos a ver los detalles técnicos de varios tipos de diodos, desde los diodos convencionales LED, el rojo, el anaranjado, el amarillo pavonado, un tipo de LED especial plano, como están viendo ahí, este otro verde pavonado, azul, uno de encapsulado blanco, que vamos a ver qué colores son, y otro de 3 o incluso 4 patitas, que ya lo hemos visto en la parte teórica. Vamos a empezar el video no solamente hablando de eso, sino también haciendo mediciones con nuestro multímetro digital, que ya lo hemos visto mucho en videos, y también con un multímetro analógico, para que no se quejen y no me digan, bueno, siempre usas los multímetros digitales. A partir de ahora, a partir de estos momentos, en todos los videos del curso Aprendamos Electrónica Juntos, vamos a hacer uso tanto del multímetro digital como de nuestro multímetro analógico, que ya lo hemos visto también en otros videos. Ok, vamos a empezar esta parte de video clasificando los diodos. Vamos a ver por su tamaño, en este caso por su diámetro. Tenemos estos dos tipos de diodos. Este de acá es un diodo LED azul de 3 milímetros, ahí lo están viendo, 3 milímetros. Y este otro de acá, que es un poco más grande obviamente en diámetro, es un LED de 5 milímetros ampliamente usado. Yo les puedo mentir, vamos a ver si realmente es verdad lo que les indico. Vamos a prender nuestro sistema de medición, ponemos a 0 y realizamos la medida de 3 milímetros, como están viendo ahí, 3 milímetros. Este otro señor les dije que era 5, vamos a ver, 4.8 milímetros, más o menos 4.9, 5 milímetros. Y existe otro diodo que tengo acá, que es de este conjunto que compré ya hace un año atrás, pero el video no lo he hecho, acerca de este
tipo de diodos de 10 milímetros, es tipo de LED Night Vision, como lo están viendo ahí, para realizar cámaras de videovigilancia con Night Vision o visión nocturna. Es este tipo de LED que están viendo acá, que es un LED obviamente mucho más grande en comparación a estos otros. Vamos a ver el diámetro, es para las cámaras de seguridad. Vamos a ver el diámetro, 9.9 a 10 milímetros. Es un tipo de LED de 10 milímetros, ahí lo están viendo, 10 milímetros de diámetro. Vamos a ver la prueba al final de este video. Ya hemos visto los diámetros de los diodos. Otra forma de identificarlo, como le dije en la parte de la teoría, vamos a ver la forma de identificarlo, es primero determinando el tamaño de los pines. El LED es nuevo, no lo he usado, es un LED pavonado, para este caso verde, y vemos que el pin tiene dos pines, uno que es el ánodo y otro que es el cátodo. ¿Cómo identificamos el ánodo y el cátodo? Porque el ánodo es mucho más largo, como están viendo ahí, el pin del ánodo es más largo que el cátodo. El ánodo vendría a ser el de la izquierda y el cátodo vendría a ser el de la derecha. Esa es una forma. La otra forma de identificarlo, vamos a ver aquí que este de acá no es pavonado. La otra forma de identificarlo, como pueden ver ahí, el triángulo es el cátodo, que es el pin más pequeño, y en este caso el ánodo vendría a ser el de mi izquierda, el lado de acá, que es el pin más largo, ¿no? Ahí pueden ver el triángulo que vendría a ser el cátodo. Es otra forma de identificar los pines de un diodo. Y otra forma de identificarlo, como lo hemos dicho, es la parte plana. Aquí podemos ver que existe una circunferencia, y en este lado de acá existe una parte plana. Vamos a verlo mejor en este otro tipo de LED, que creo yo acá se ve mejor. Existe una parte plana, ahí. Aquí es la parte plana, achatada, que no sé si logran ver, no se ve de repente muy bien en la cámara. Esa parte plana vendría a ser el cátodo, que corresponde al pin más corto, mientras que el ánodo está al lado izquierdo, en mi lado izquierdo, el lado de acá, que corresponde al pin del cátodo. Esas son las tres formas básicas de poder identificar los pines de un diodo LED. Y después de haber identificado los pines de un diodo LED, vamos a poner esto por acá, vamos a entrar de lleno a las mediciones de los diferentes tipos de diodos. Una manera de poder probar un diodo LED no solamente es con una fuente de alimentación, sino también es a través de un pequeño multímetro. Para esta primera prueba, un multímetro digital. El multímetro digital en la modalidad de diodos me va a poder permitir no solamente encender el LED, sino también me va a indicar visualmente el voltaje de trabajo en directa del diodo LED. Pero esto solamente funciona hasta un cierto tipo de LED. Vamos a ir de hecho a la medición, vamos a la escala de diodos, ahí, escala de diodos, y vamos a hacer la medición, las puntas, el negativo en el cátodo. El cátodo es el que está en la línea de abajo y el ánodo vendría a ser el que está en la parte superior. Vamos a ponerlo así para hacer las pruebas. Vamos midiendo primero el LED rojo, el LED se enciende, y vean el multímetro me marca 1.7 voltios aproximadamente, que vendría a ser el voltaje de ruptura. Esto es relativo, porque como ya lo hemos dicho, el voltaje en un diodo LED rojo es entre 1.8 a 2 voltios. Ahí me está marcando 1.7, 17,2 voltios aproximadamente. Lo mismo sucede con el diodo anaranjado, casi un voltaje muy parecido. El diodo amarillo pavonado, el amarillo plano, que también va a encender pero ligeramente, porque la batería y la parte interna electrónica del multímetro no me permite iluminarlo mucho, pero sí, como logran ver, se logra iluminar un poco. Tienen el diodo LED amarillo, que no es pavonado, ahí está, 1.7 voltios. Y cuando vamos al diodo LED verde, este se enciende pero no me muestra nada en el multímetro. Y si yo invierto las puntas en cualquiera de ellos, estoy polarizando de manera inversa el diodo y no va a encender. ¿Y qué sucede con el diodo LED verde? El diodo LED verde me marca 0L en la polarización inversa, que está bien, y en la polarización directa me marca igual 0L, pero el diodo LED me enciende. Igual, yo estoy viendo visualmente y comprobando electrónicamente que el diodo LED está funcionando, porque está encendiendo en directa, pero en inversa no enciende. Pero no me muestra nada en el multímetro. ¿Por qué? Porque el voltaje de trabajo de estos dos diodos, tanto el verde como el azul,
que me va a marcar también 0, el voltaje de trabajo es a partir de 3 voltios. En esa escala de 3 voltios, el multímetro digital, en el caso de mi multímetro digital, no me está marcando adecuadamente el voltaje de trabajo, pero sí me está visualmente indicando que el diodo está en buen estado. Y como están viendo, estos dos diodos trabajan entre 3 a 3.5 voltios. Tenemos este otro diodo blanco, que no sé qué es un blanco, y finalmente el último es un diodo azul, que tampoco no me marca nada en el multímetro. Están viendo que está encendiendo ligeramente. Si yo invierto las puntas en polarización inversa, el diodo no va a encender. Es más, no enciende ninguno de ellos, como están viendo en estos momentos. En otras palabras, en un multímetro digital, para mi caso, este multímetro digital que es de gama alta para laboratorio, me marca hasta los diodos normales, tanto el rojo, el anaranjado, el amarillo, en la escala de diodos, pero a partir del verde y el azul y los otros diodos que son de 3 voltios hacia arriba, no me marca nada, ¿no? Pero visualmente sí me indica. Esa es una forma. Vamos a apagar este multímetro y vamos a cambiarlo por nuestro multímetro analógico, que también hemos visto muchas veces aquí en mi canal. Este multímetro analógico, vamos a agarrar las puntas, y recuerden que en un multímetro analógico las puntas están intercambiadas, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Corresponde a que en la medición de componentes en un multímetro analógico, hemos dicho ya en el video incluso anterior y en los videos anteriores, hemos dicho que las puntas están intercambiadas. Por lo tanto, lo que yo marque en la punta roja vendría a ser el cátodo, y lo que marque en la punta negra vendría a ser el ánodo. Vayamos en la medición. Como no hay una medición de diodos, vamos a la medición de resistencia en X1 o X10. Cualquiera de las dos me es suficiente como para poder medir en cualquiera de estas dos escalas, X1 o X10, en resistencia, un diodo. Vamos a polarizarlo de manera directa con las puntas invertidas y vamos a ver que el diodo encienda. Efectivamente, incluso el diodo rojo enciende con una luminosidad superior. Miren la resistencia que me está marcando. Vayamos al diodo anaranjado, pavonado, me marca también. El diodo amarillo pavonado me marca también. Si yo invierto las puntas, lo estoy polarizando de manera inversa, el diodo no me marca. Regreso nuevamente a la polarización directa, el diodo amarillo, plano, y ahí me está marcando. Ojo, este diodo es un diodo antiguo, es un diodo plano, no es un diodo que tiene una circunferencia con una parte achatada, sino es un diodo plano. Y también se respeta lo que les hablaba, ¿no? El pin largo es el pin del positivo, en este caso del ánodo. Ahí lo están viendo, polarizado de manera directa. Si yo invierto, no va a encender, polarizado de manera inversa. Tenemos el amarillo normal, ahí están viendo, y vayamos al verde. El verde, aquí en el multímetro digital no me marcaba, pero encendí el LED y acá sí me marca. Miren la resistencia es muy elevada. En caso del azul me sucede lo mismo, enciende. En el caso del blanco también enciende, y miren la resistencia, comparen esta resistencia con respecto a esta otra, son resistencias más elevadas. Y en el azul de alto brillo lo mismo, esto es un diodo de alto brillo. Como ven, estamos midiendo con ambos multímetros y determinando que realmente con cualquiera de los dos, tanto el analógico como el digital, me sirve para poder realizar una medición convencional de este tipo de diodos. Regresamos al multímetro nuevamente digital, ahí estamos. Y ahora lo que vamos a probar en estos momentos, vamos a ponerlo más acá, vamos a probar en estos momentos es la corriente IF, la corriente directa, ¿no? Ya hemos hecho la identificación de los pines, la parte chata, el triángulo, hemos visto cómo se mide un diodo, tanto con un multímetro digital como con un multímetro analógico, y ahora vamos a ver la corriente convencional de un diodo LED. Hemos dicho que si yo polarizo, en la teoría hemos dicho que si yo polarizo un diodo LED, vamos a cambiar este diodo por el que hicimos en la teoría, un diodo verde. Este diodo verde tiene un voltaje directo de conducción aproximadamente, como lo hemos dicho, de 3 voltios. Si yo le pongo una resistencia de 220 ohmios en serie como resistencia de polarización, hemos dicho que, si yo le aplico un voltaje, vamos a encender nuestra fuente de alimentación acá a la izquierda, luego les voy a mostrar, y le voy a aplicar un voltaje de 5 voltios, vamos a mostrarle luego, ahí les estoy mostrando, 5 voltios, y yo voy a aplicar esos 5 voltios
entre el negativo, que es el cátodo, y la resistencia, yo voy a hacer que el LED se encienda y la fuente me va a entregar una cierta, dijimos que nos entregaba aproximadamente 9 miliamperios y aquí la fuente me está entregando 10 miliamperios, aproximadamente 10 miliamperios con una potencia consumida de 0.05 watts. Como están viendo ahí, es entre 9, la teoría me decía 9 y aquí me está indicando 10 miliamperios, ahí están viendo, les estoy mostrando. Pero no solamente ello, yo voy a comprobarlo en la práctica midiendo la corriente IF que va a circular por la fuente a través de la resistencia y termina en el diodo para circular por el negativo de la fuente. ¿Okay? Para poder medir la corriente IF, vamos a validarla, que debe estar entre 9 y 10 miliamperios. Vamos a poner este diodo por acá. Voy a validar la corriente modificando, voy a primero apagar la fuente para que no existan problemas. Estoy apagando la fuente y lo que voy a hacer, mi multímetro digital, voy a cambiar la punta a la modalidad de miliamperios. Aquí estoy intercambiando las puntas, ahí lo están viendo, y voy a poner, me suena porque no estoy en la modalidad correcta, y lo voy a poner en miliamperios en corriente continua, porque acá puedo cambiarlo a miliamperios en corriente alterna o incluso en porcentaje. Voy a dejarlo en miliamperios corriente continua y voy a poner las puntas, la punta positiva y la punta negativa, voy a ponerlo en serie, es decir, voy a conectar el multímetro en serie entre la alimentación y la resistencia. ¿Por qué? Porque el multímetro, para medir la corriente, se mide en una conexión en serie. Voy a poner la punta positiva a la fuente de alimentación, ahí, la fuente a la fuente, y la punta negativa voy a ponerla en serie, ahí les estoy mostrando, en serie con la resistencia. Es decir, estoy abriendo el circuito y poniendo en serie mi multímetro, en este caso el Prasec, el PR71B digital, en la modalidad de miliamperios. Entonces yo voy a encender la fuente. Hemos dicho que a 220 ohmios, con una resistencia de 220 ohmios, a un diodo LED que me consume un aproximado de 3 voltios, debe haber una corriente entre 9 a 10 miliamperios. Yo enciendo la fuente, vamos a encender la fuente, y como están viendo ahí, debe dar entre 9 a 10 miliamperios. Aquí me está mostrando 10 miliamperios y en el multímetro exactamente me está mostrando 9.8 miliamperios. Estamos comprobando tanto en la fuente de alimentación, el consumo, como en el multímetro digital, una corriente, en este caso de 9.8 miliamperios. Esto lo hemos visto en la teoría. ¿Y qué sucede si yo saco esta resistencia y le conecto una resistencia de 100 ohmios, como vimos en la teoría? En una resistencia de 100 ohmios que les estoy mostrando ahí, si bajo la resistencia de polarización, la corriente debe subir, y por lo tanto subía, según la teoría y la ley de Ohm. En la parte teórica la parte anterior de este video, vimos que subía hasta 20 miliamperios. Vamos a conectar directamente, me debe marcar un promedio entre 19 a 20 miliamperios, y en el multímetro me está indicando 18.4 miliamperios, y en la fuente de alimentación me marca 19 miliamperios, como están viendo ahí. 18.5, 18.4, ahí lo apagué, vamos a encenderlo nuevamente. Ahí está, 19 miliamperios, y aquí me está marcando 18.5 miliamperios aproximadamente. De esta manera yo estoy comprobando que la teoría de la ley de Ohm que vimos en la parte anterior se está dando en la práctica con el multímetro en serie. No solamente ello, algo más práctico es que yo retire el diodo. Hemos dicho que el diodo conduce en una sola polaridad. Yo saco el diodo, estoy con el positivo hacia la resistencia, invierto el diodo en polarización inversa, lo conecto en polarización inversa y voy a ver si el LED va a encender. Veamos la corriente y vemos que el LED no enciende, y no solamente no enciende, sino no existe una corriente IF de polarización directa, como lo hemos visto. De esta manera estoy comprobando que la unión PN de todo diodo solamente va a funcionar cuando se le depolariza de manera directa, como lo estamos viendo en estos momentos, y estamos comprobando en la teoría y en la práctica que todo esto se cumple, lo que hemos aprendido en la parte anterior, incluso la cantidad de corriente que les decía técnicamente hablando. Vamos a retirar nuestra fuente, en este caso de alimentación, también nuestro circuito de prueba,
Y quería mostrarles, ahora, vamos a continuar, vamos a apagar esto. Vamos a regresar nuestro multímetro de manera normal. Y ahora quería mostrarles el display de 7 segmentos para luego pasar a los diodos bicolor y los diodos RGB que los tengo en la parte de la derecha. Veamos al display de 7 segmentos. Para eso lo voy a dejar, el display de 7 segmentos lo voy a poner a 3 voltios. Mi fuente de alimentación lo voy a poner a 3 voltios para que no malogre el display. No puedo trabajar con un voltaje superior a los 3 voltios y no puedo dañar el display. Y como lo hemos dicho en la teoría, este display es un empaquetado de LEDs. Son 7 segmentos más un punto de separación. Por lo general, como regla, vamos a ponerlo como regla normal, el pin central es el pin común y en otras palabras, este que va a tierra o al positivo, este pin central está unido a este otro pin central, ¿no? Y los otros pines son los pines de conexión, es decir, existe un cátodo común, un ánodo común. Para este caso, este display de 7 segmentos es de cátodo común, es decir, el pin central, tanto de arriba como de abajo, se conecta a tierra o a la parte más negativa. Es un display de 7 segmentos de cátodo común. Entonces vamos a probarlo en estos momentos. Primero con el multímetro digital y luego con el multímetro analógico. Vayamos la polarización normal, el rojo con el rojo y el negro con el negro. En este caso el rojo con el negro, el cable blanco, al pin central, que vendría a ser, en este caso, el cátodo común. Yo voy a la modalidad de diodos y debe encender en la modalidad de diodos cada uno de los segmentos, que cada uno de los segmentos es un LED. Vamos a encenderlo, pero nos está indicando aquí el voltaje y nos vamos a dar cuenta que realmente enciende. Y vamos a bajarle la intensidad. Ahí. A sacarlo. Ahí está encendiendo el de abajo. Enciende muy, pero muy tenue, por eso depende del multímetro. Está encendiendo el punto decimal. Acá enciende el lado de la derecha. Aquí enciende el superior. Aquí enciende el de la izquierda. Están viendo el voltaje. Y finalmente aquí enciende el de en medio, ¿no? Como están viendo, esta es una manera práctica de poder probar este tipo de displays. Vamos a encender 1, 2, 1, 2, ahí. Y ahora voy a probarlo no solamente con el multímetro digital, sino vayamos a probarlo con el multímetro analógico, que me da una mejor medida. Por eso yo les decía en un video anterior, no solamente los multímetros digitales son necesarios para la electrónica, sino también los multímetros analógicos. Y el día de hoy les voy a indicar y les voy a comprobar por qué yo hablaba de esa manera. Sabemos que las puntas están invertidas, por lo tanto el positivo va a el cátodo común, ¿no? Ya le hemos dicho ahora en este video y en los videos anteriores que las puntas de un multímetro analógico para la medición de diodos y transistores, ojo con el detalle, están invertidas. Voy a la modalidad de resistencia por 1 y vamos a ver los LEDs cómo encienden uno a uno de cada segmento y cómo la resistencia se va moviendo, la escala, vamos viendo. Ahí ven, se enciende con la luz mucho más intensa, como están viendo ahí. Se enciende acá. Se enciende el otro LED, ahí lo están viendo. Se enciende el punto decimal. Aquí arriba se enciende la derecha, aquí se enciende en la parte superior, aquí se enciende al lado izquierdo y finalmente acá se enciende en el centro. Miren la resistencia cómo va cambiando. Si yo invierto las puntas, obviamente estoy polarizando de manera inversa y el diodo LED de cada segmento no va a encender porque lo estoy polarizando de manera inversa. Como ven, es otra forma práctica de poderlo comprobar con un multímetro analógico cada uno de los segmentos que corresponde a un diodo LED, en este caso un diodo LED rojo de este empaquetado, este display de 7 segmentos. Y esta es una forma de probarlo. Ahora vamos a retirar el multímetro, vamos a ponerlo en off para que la batería no se gaste. Recuerden que este multímetro utiliza solamente 2 baterías, en este caso 2 pilas de 1.5 voltios y este otro utiliza una batería de 9 voltios. A pesar de que el multímetro digital es
de mayor renombre, es un multímetro de última tecnología, no me permite medir los diodos con la intensidad que debería medirlo para el caso del display e incluso de algunos diodos. Sin embargo, un multímetro analógico sí me permite medirlo. Eso es una gran diferencia y hay que tener en cuenta esos detalles técnicos. Esto es por este lado. Ahora sí, vayamos a otra forma de medirlo, sino también con la fuente de alimentación a 3 voltios. A 3 voltios, como están viendo ahí, vamos a poner la fuente acá. Y de igual manera, yo puedo comprobar cada uno. Vamos a retirar los cables. Cada uno de los cables, cada uno de los puntos, los puedo comprobar con una pequeña batería o pila de 3 voltios. Puedo también comprobar los displays. En este caso, el display de 7 segmentos conectando. Vamos a ponerle el negativo al cátodo común, que es el de en medio, y finalmente el positivo de mi fuente, conectándolo a cada uno de los ánodos de cada display. Vamos a ver, ahí están viendo. Se enciende, pero el encendido es muy tenue. Es otra manera de comprobarlo. Y la mejor manera, como lo hemos visto, es haciendo uso del multímetro analógico para este tipo de display. Y ahora sí, vayamos a algo importante que le quería mostrar, que es la medición de este tipo de dispositivos, de este tipo de diodos, los diodos, este tipo de diodos especiales, ¿no? Vamos a ver primero el diodo bicolor que les hablaba en la parte teórica. Este es un diodo bicolor. El diodo bicolor es porque tiene 2 colores, ya sea rojo azul, rojo verde, azul amarillo, en fin, bicolor, 2 colores, y por lo tanto tiene un pin central, ¿no? Que vendría a ser el ánodo o el cátodo. En este caso, el cátodo es el pin común, es el pin más largo, como están viendo ahí. Este es un bicolor porque tiene 2 colores y un pin central que vendría a ser el pin común, ahí lo están viendo. Y lo importante aquí es diferenciarlo. Si se dan cuenta, en el centro, ahí están viendo, en el centro tiene un triángulo, y el triángulo vendría a ser el ánodo o el cátodo común. Ojo con el detalle, ¿no? Entonces yo a este dispositivo, el pin central, se lo muevo, y vamos a usar primero nuestro multímetro analógico. Ahí vamos a retirar las puntas invertidas. Ahí. Este es el LED bicolor. Ahí pueden ver el color verde, el color rojo, color verde, color rojo. Si yo invierto las puntas, no va a encender porque el común es el cátodo y por lo tanto estoy polarizando de manera inversa. De igual manera, yo puedo probar esto con un diodo, con un multímetro digital, perdón, en la modalidad de diodos, como ya lo hemos visto, respetando el pin, el cátodo, ahí el cátodo, ahí se va a encender pero muy tenue, y finalmente el verde y el rojo, que es el otro pin que es del diodo, ¿no? Miren el multímetro cómo va cambiando, rojo y verde, ¿no? Si yo invierto las puntas, obviamente el LED no va a encender, como lo están viendo ahí. Este es un diodo bicolor que utiliza 3 pines, un pin central que es el cátodo común, perdón, y los otros 2 pines que son los ánodos de cada uno de los diodos, en este caso el diodo rojo y el diodo verde. Este es el diodo bicolor, y ahora quiero mostrarle el diodo tricolor, que es este de acá, el diodo tricolor, que es un diodo también especial, pero tricolor, es decir, que tiene 3 colores, rojo, verde y azul, como les hablaba, y un pin central. El pin central, de igual manera, ese que tiene el triángulo, ahí lo están viendo, el triángulo en medio, y ese es el pin que es el más largo, y por lo tanto ese pin nos va a poder permitir que sea el común a los 3. Nos vamos a ver ahí de ánodo común y de cátodo común. Acá vamos a probarlo. Este es uno y este es otro, y vamos a determinar cuál es ánodo y cuál es cátodo común, ¿no? Vamos a probarlo en este caso con el multímetro digital primero y luego con el analógico para que lo vean con mayor intensidad. Ahí
Vamos a probarlo ahí. Este señor no es cátodo común. Invierto, ánodo común. Este es ánodo común por la punta. Si yo invierto, no funciona porque el cátodo no es común, sino es ánodo común. Ahora vayamos al otro diodo tricolor al lado derecho, que este es el cátodo común. Rojo, verde, azul. Si yo invierto, las puntas no deben encender. ¿Por qué? Porque es cátodo común. Este es el diodo tricolor, ¿no? Vamos a intercambiar el multímetro y de igual manera con el multímetro analógico me debe dar la medida en la escala de resistencia, como lo estamos viendo ahí. Y es más, no solamente ello, me debe iluminar más el LED, porque ya saben las consideraciones técnicas que le hemos hablado. Ahí vemos el azul, el verde es más intenso y el rojo, ahí están viendo. Invierto las puntas, y ahí no me indica nada, porque este señor es ánodo común, puntas invertidas, y este otro señor es cátodo común. Ahí debería marcarme cátodo común, rojo, verde, azul. Si invierto las puntas no me debe marcar. Lo que les hablaba con el tema de Arduino, que yo puedo programar incluso con PWM para hacer el dimming, o incluso para encender los diodos incluso en color blanco, encendiendo los tres colores al mismo tiempo, como lo hablaba en la parte teórica, en la parte anterior de este video. Después de ello, ahora sí quería mostrarles las estrellas de este video, que son estos dos diodos LEDs. Son los diodos llamados diodos flash bicolor. Se le llama flash bicolor porque son dos diodos que flashean. El término flash viene de que se encienden y se apagan, y eso es lo que les hablaba en la parte teórica, que es otro tipo de diodos bicolores que tienen un circuito integrado, una electrónica interna que permiten intercambiar los colores electrónicamente a través de un pequeño integrado que está empaquetado internamente dentro de este diodo. Tiene el ánodo y el cátodo. El ánodo sigue siendo el pin más largo, y aquí vamos a comprobarlo con ambos multímetros para ya terminar este video, que como ven es un video extenso, pero que espero que valga la pena. Acá las puntas están intercambiadas y vamos a ver, ahí vamos a hacerlo. Este es el bicolor, el flash bicolor. Rojo y azul, va conmutando los colores el circuito integrado, el chip que tiene integrado electrónicamente rojo y azul, va conmutando. Si yo invierto la polarización inversa, simplemente no funciona. Me marca, ojo con el detalle, me marca el multímetro una resistencia. Ahí está conmutando, miren cómo conmuta el multímetro, la hoja, pero en inversa me marca una resistencia, ¿no? Que es la resistencia interna de la electrónica que les hablaba. Este tiene un pequeño circuito integrado. Y en el otro diodo, este es un diodo flash multicolor porque tiene tres colores. Vamos a ver el detalle técnico, el positivo, en este caso el ánodo con el negativo porque están invertidos. Y ahí, como están viendo, comienza a conmutar rojo, verde, azul. Rojo, verde, ahí comienza rojo, verde, azul, rojo, verde, azul. Como ven, este es un diodo flash multicolor y tiene una secuencia determinada, ¿no? También obviamente lo podemos medir con nuestro multímetro digital, como lo hemos visto en la parte anterior. Ya para combinar este video, diodos, primero aquí sí con las puntas como deberían ponerse, ahí y acá, y azul y rojo, obviamente la intensidad más pequeña, con menos intensidad. Aquí también azul y rojo, la punta roja y la punta negra, ahí. Pero como logran ver, ahí está, rojo, verde, azul, pero los detalles no se muestran muy bien. Bien, ahora sí, vayamos a la parte final con este otro diodo. Este diodo de 10 milímetros, que es un diodo de Night Vision, de visión nocturna, como les decía. Y este es un diodo infrarrojo, ojo con el detalle, es un diodo infrarrojo. Y es muy parecido al diodo que está acá, como les hablaba. Ahí pueden ver, ¿no?
al diodo, pero este es un diodo mucho más grande para Night Vision. Vamos a probarlo con nuestro multímetro analógico para ver la diferencia, y obviamente este debe encender con las puntas invertidas. Ahí logran ver que se prende en rojo o violeta. Y violeta, ahí está. A la luz, técnicamente hablando, de la vista humana no se ve muy bien, pero lo están viendo ahí en la cámara. Miren la hoja cómo se mueve. Si yo invierto, esto es un LED infrarrojo para Night Vision, no enciende. Como ven, hemos abarcado todos los LEDs disponibles que hoy tenemos en la actualidad, la mayor cantidad de LEDs, y para mí es una gran satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. No te olvides, si este video te gustó, no te olvides darle like. Recuerda que darle like a mis videos es gratis, no te cuesta, así que si deseas apoyar esta labor educativa que hago semana a semana aquí en mi canal de YouTube, por favor dale like a mis videos, y lo más importante, que lo compartas. Asimismo te invito a que puedas seguirme en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram, obviamente aquí en mi canal de YouTube. No solamente ello, también te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Si no estás suscrito, por favor no te olvides de activar la campanita por este lado, para que te suscribes, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Esta segunda parte de este video es un video dedicado a los diodos LEDs. Voy a hacer un video adicional acerca de los diodos LED en unas próximas semanas, para indicarles otra forma de poder medir el voltaje de trabajo de un diodo LED común y silvestre como estos, cuando no se conoce realmente el voltaje de trabajo. Pues bien, hasta aquí este video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana como video de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.